En este espacio compartiremos diversas opiniones que surgen de nuestras experiencias, historia personal y formas de ver la realidad en la que vivimos y afrontamos. Mi nombre es Oscar Meléndez, psicólogo clínico, y les doy la bienvenida comentando que parte del autocuidado es permitirte estar en espacios de expresión, crecimiento y reflexión, esperando que este sea uno de ellos. Comenzamos. Y bueno, el día de hoy tenemos nuestro episodio número 18 de la segunda temporada del podcast Netas al Aire, y tenemos un tema que de alguna manera no hemos estado hablando, pero llegó el momento de hablar de la autoestima. En esta ocasión titulamos el episodio de la siguiente manera: ¿cómo potenciar nuestra autoestima de adentro hacia afuera? Y en esta ocasión tenemos una invitada que es parte del equipo de CISAP y me doy la oportunidad de presentarla. Está con nosotras, Griselda Campos. Ella es trabajadora social, cuenta con 15 años de experiencia, trabajo en proyectos en la comunidad, en hospitales, en el sector maquilador. Actualmente labora en el sector salud. Cuenta con un diplomado en cosmetología facial, corporal y capilar. Especialista en aplicación de BB Glow, dermaplaning, uñas, masajes, tratamientos capilares y faciales. Y pues bueno, Griselda, es un gusto que estés aquí con nosotras acompañándonos en este episodio. Y fíjate, quiero compartirte que el proyecto de CISAP empezó en el año de la pandemia, precisamente apostándole a que el sentirse bien no solamente es desde adentro, sino también impacta en el cómo nos vemos, en el cómo nos sentimos por fuera, pero también por dentro. Y bueno, empieza el proyecto con ese tipo de servicios, pasa la pandemia, la cuestión de masajes, faciales y todo eso se queda en pausa. Y bueno, ahora, en el 2024, después de 4 años que empieza CISAP, decidimos nuevamente incorporar estos servicios que de alguna manera son parte de la salud integral, ¿no? Vernos no solamente como la parte emocional, mental, sino también la parte física, ¿no? Que eso impacta también en nuestra autoestima. Y bueno, creo que este tema tiene que ver mucho con nuestro proyecto, con el proyecto en el que estamos apostándole, estamos creyendo. Y bueno, me gustaría preguntarte, Griselda, les comparto, se acaban de incorporar al equipo. Ella es amiga también de Araceli Fricaché, que también es parte también del equipo. Y bueno, me gustaría preguntarte cómo te sientes, Griselda, de iniciar. Apenas es tu primer mes aquí. Y bueno, platícanos cómo te sientes de estar aquí. Hola, buenas tardes. Pues muy afortunada de formar parte de este equipo. Todo ha sido, como que todo llega a la vida cuando tiene que llegar, ¿no? Entonces me sentí muy identificada con el proyecto. Y sobre todo el tema ahorita que vamos a abordar, forma parte de mi vida. Quienes me conocen ya de tiempo atrás, Araceli es una que quiero muchísimo, es una amiga desde la universidad. De cierta manera, pues me llegó ahorita este punto a estar aquí con ustedes. Y me siento, ahorita estoy en una etapa muy bonita. Como empieza tu proyecto, que empieza en la pandemia, fue cuando yo me empecé también a familiarizar un poco en cuanto a la cuestión de belleza, ¿no? Tenía ahí, en esa época también, abrí una cabina, en el cual vengo de una depresión un poquito muy fuerte. Quienes me conocen también y que han estado ahí formando parte de mi vida en esa etapa, saben que fue muy difícil y fue justo en la pandemia, fue algo muy difícil para mí. Abro este local donde ofrezco lipoláser, tratamientos faciales, me va muy bien. En esa época, a pesar de que fue en época de pandemia, tenía bastantes clientes, pacientes. Sin embargo, por mi depresión, mi autoestima tan baja, obviamente no, llegó un momento en el que dije, no puedo más, tengo que cerrar. Y pues de ahí cierro el local, ¿no? Porque no podía continuar. Entonces hice una pequeña pausa, y me empiezo a especializar un poquito de nuevo, a retomar mis estudios, capacitándome más. Tomo mi diplomado que está avalado por la UNAM. Entonces ahí llegamos aquí. Claro. Qué increíble que nos compartas esta experiencia, porque luego a veces
necesitamos que llegue a nuestra vida un proyecto, una persona, algo que nos saque de esa depresión, de esas situaciones tan difíciles. Y cuando estábamos armando el episodio me compartías que una de las situaciones que te ayudaron a salir de esta situación tan fuerte y dolorosa y que tiene que ver con la depresión fue el tema de la belleza, ¿no? El tema de entrar a estudiar y cómo cambió de trabajo social, trabajo a lo mejor en el sector maquilador, comunidad, cambió hacia esta parte, ¿no? ¿Cómo es que te ayudó o te interesó estos temas? Ok, sabes que antes de que yo desconocía por completo la depresión, ¿no? Entonces yo trabajo en el área, pues más que nada de salud, tratando de ayudar a pacientes, soy trabajadora social, vemos casos muy difíciles y más en el área de la salud. Entonces, la verdad, nunca piensas que vas a formar parte de, o sea, siempre lo ves del área de atrás del escritorio y cuando te toca sentarte del otro lado es así como que wow, ¿no? Entonces, cuando me llegaban pacientes, obviamente desde mi área profesional, ¿verdad? Y de cierta manera empática, cuando yo paso por todo esto, yo digo, wow, me faltaba a lo mejor cierto punto de empatía probablemente con los pacientes, porque, por ejemplo, cuando me llegaban mujeres violentadas, que sufrían de algún tipo de violencia, que podemos ver la violencia desde muchos ámbitos, ¿no? Hay violencia psicológica, emocional, económica, física, o sea, no siempre tienes que ser víctima de que te dé un golpe, ¿no? Claro. Entonces hay violencia sutil, ustedes más que nada, la mayoría del equipo son psicólogos y me van a comprender, pero cuando estás en ese círculo, no te das cuenta, en realidad, que estás siendo víctima de, ¿sí? Entonces te hacen sentir culpable, te hacen sentir tu autoestima baja al 1000, ¿no? Entonces, yo antes de esto, yo me sentía muy bien, o sea, estaba muy bien emocionalmente, yo sentía que todo estaba perfecto, yo me sentía con mis kilitos de más a lo mejor, pero yo me sentía muy bien, ¿no? Entonces pasa esta etapa de mi depresión, de mi ansiedad, de todas estas cuestiones emocionales. Lamentablemente paso por todo esto en mi segundo embarazo, entonces quienes saben de esta situación, cuando estamos embarazadas, somos un poco más vulnerables, ¿no? Entonces, agradezco a Dios que mi hija ahorita está muy bien, ¿verdad? Pero mi hija sufrió mucho durante mi gestación porque pasó conmigo la depresión en mi vientre, ¿no? Entonces, de ahí yo me sentía muy mal, o sea, me sentía mal, yo me sentía fea, me sentía, que todo lo que hacía estaba mal, a pesar de que yo tenía un trabajo estable, un sueldo estable, ¿no? Tenía mis proyectos, mis planes a futuro, etcétera. Entonces, pues yo me sentía muy mal. Y esto, obviamente, te lleva a que lo que tú haces empiece a salirte mal, ¿no? O sea, como que, no sé si les pasa que en las rachitas malas, ¿no? De que se me ponchó un carro y luego, chin, me cortaron la luz y luego, híjole, no sé, te pasan muchas cosas malas, ¿no? O sea, siento que muchas de esas ocasiones, o sea, nuestra vibra que emanamos, vamos atrayendo esas cosas malas, ¿no? Y cómo nos sentimos mal, traemos algo mal, ¿no? Claro. Entonces, de cierta manera estaba yo con esos altibajos, teniendo de repente así como que las ganas de, ya no me quiero sentir así mal, ¿no? Entonces tenía ese episodio de, vamos para arriba, vamos otra vez a agarrar esa autoestima que me hacía falta y otra vez nos sentíamos mal, ¿no? Entonces de ahí empieza, agarro mi diplomado, empiezo yo a entrar en esta cuestión. Yo, por ejemplo, en mis tratamientos, para mí son como una terapia. O sea, yo atiendo a mi paciente y lo atiendo, yo uno de mis lemas es de que todas las personas que vienen y solicitan uno de mis servicios es, les estimulo sus 5 sentidos, olfato, tacto, oído, vista, todo, ¿no? O sea, porque sea toda una experiencia, ¿sí? Y cuando yo lo estoy haciendo, o sea, estoy conectando con el paciente y wow, o sea, es para mí una relajación tremenda, ¿no? Entonces, de ahí empieza a despertar ese interés por el
por la belleza, ¿no? Y por hacer sentir un poquito mejor a las personas. Claro, claro, y como dices tú, la autoestima a veces se ve afectada por situaciones como la violencia, ¿no? Y como mencionas, ¿no? No nos damos cuenta en muchas ocasiones que estamos en un ciclo de violencia porque puede ser indirecta, sutil, pero que va creciendo y que de alguna manera cuando nos percatamos de esta situación, pues nuestra autoestima, nuestra seguridad, nuestra confianza con nosotros mismos, con nosotros mismas, pues se ve impactada. Y precisamente, fíjate, este episodio, el objetivo es de qué manera vamos a potencializar esta autoestima, fortalecerla y viendo que son no solamente desde adentro, también hacia afuera, empezar a checarlo. ¿Y qué te parece? Vamos a empezar con una frase para ver qué piensas. Es una frase de un autor que se llama Nathaniel Branden, que dice: nuestra autoimagen y nuestras creencias acerca de nosotros o nosotras son las fuerzas que determinan nuestro éxito, ¿no? ¿Qué piensas, Griselda, de esta frase que de alguna manera qué tanto tiene que ver con la autoestima y con las creencias que a veces se ven afectadas por lo que otras personas nos dicen o por lo que uno mismo o una misma nos vamos diciendo, que muchas veces son estas autocríticas? Exacto, bueno, híjole, esa frase está muy padre porque efectivamente lo que nosotros creemos va a llevarnos al éxito o al fracaso, ¿no? Y muchas de las veces, a pesar de que sabemos lo que valemos, sabemos lo que somos, sabemos todo el potencial que tenemos en cuanto a todas las áreas, ¿no? Familiar, de trabajo, etcétera, ¿no? Pero también somos seres humanos y muchas de las veces nos basamos en lo que las demás personas o cómo nos ven y lo que piensan de, ¿sí? Yo cuando hago grupos, por ejemplo, en empresas, siempre les pregunto, les hago ahí una pequeña dinámica de su autoconocimiento, ¿no? Y la mayoría se nos dificulta muchísimo el tener una perspectiva de nosotros mismos, ¿sí? Y muchas de las veces me dicen, descríbete 3 cualidades, ¿no? Y se les dificulta mucho decir 3 cualidades de ellos mismos, pero podemos decir cualidades de la otra persona. Entonces, ¿por qué no podemos decirlo de nosotros, no? Entonces, muchas veces eso influye en qué también vamos a estar en nuestro empleo, por ejemplo, o cómo vamos a desarrollar o qué éxito vayamos a tener. A lo mejor yo tengo un plan de, no sé, por ejemplo, mi local, ¿no? Mi área o mi cabina. Sin embargo, estoy yo pensando, diciendo de que a lo mejor la otra persona por envidia o porque no te quiere o porque, no sé, no le caes bien, ¿no? Simplemente, no lo vas a lograr. Y te quedas con eso de que no lo vas a lograr. Y efectivamente no lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque estás ahí con esa palabrita que te están diciendo. Entonces, es lo que nosotros analicemos de nosotros y lo que nosotros sepamos qué es lo que valemos y lo que tenemos y lo que somos capaces de hacer. Claro, ¿sí? Claro. Y fíjate, ahorita que lo mencionas, ¿no? Como no solamente es lo que nosotros nos podemos decir, sino lo que la gente que está a nuestro alrededor nos va a retroalimentarnos, ¿no? A veces hay gente que dice, yo no tengo pelos en la lengua y voy a decir mi verdad y voy a opinar de todo, pero bueno, ¿qué tanto estas palabras desde tu perspectiva puede afectar a otras personas? Exacto. ¿No? Cómo esas opiniones, esos consejos pueden impactar a que alguien genere inseguridades, genere esta autoestima que de alguna manera con el tiempo se va viendo afectada. Y en ese sentido, ¿cómo para la gente que nos escucha y estamos hablando de este tema, cómo podemos definir qué es la autoestima? ¿Cómo la describes? Ok, la autoestima para mí es lo que tú sientes, lo que tú emanas y lo que tú sabes de ti mismo, ¿no? Y cómo nos sentimos, ¿ok? El cómo nos vemos también. Si tengo una autoestima alta, ahorita estamos mucho con los estereotipos y cómo la belleza, porque nos lo ponen en la televisión, ¿no? Siempre, o sea, si no tienes ciertas características, si no eres alta, no eres delgada, no eres rubia, no tienes ojos azules, no eres, no sé, morena, etcétera, no cumples con los estereotipos de la sociedad. Entonces, si no cumples con esos estereotipos, o sea, ya
tú te sientes muy mal, ¿no? O sea, porque, te ves en el espejo y aunque tú te veas bien, voy a contar un poquito también de mí, otra vez, de mi experiencia, ¿no? Comparo yo fotografías de cuando yo, según yo, estaba muy bien emocionalmente, felizmente casada, ¿ok? Amaba enormemente a mi esposo y no, yo me veía en el espejo, yo me veía, hermosa, ¿no? Yo decía, no, yo estoy muy bien, estoy muy bonita, estoy mi peso ideal, etcétera. Y comparo fotos después de, ¿no? O sea, cuando estaba en mi depresión, que mucha gente que me quería se acercaba conmigo y me decía, oye, pero es que, mira, tienes que salir de esto, bla, 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 ¿no? Entonces, comparo fotos y ahorita que puedo hablar de esta situación y digo, wow, o sea, me veo mejor cuando estaba en la depresión al 1000 a cuando yo, según yo, estaba muy bien, ¿no? Entonces, físicamente comparo fotografías y obviamente me veía mejor después cuando yo me sentía muy mal, ¿ok? En cuanto a todo, ¿no? Se veía hasta un brillo diferente en mi mirada, etcétera, pero influye mucho, o sea, tu estado de ánimo, influye mucho cómo te hacen sentir, influye mucho muchísimas cosas, ¿no? Obviamente había días también en las cuales, pues, la depresión estaba que no podía ni siquiera atender gente, ¿no? Tenía que ir a trabajar, obviamente, sin embargo, también, híjole, es cómo reflejas tu sentir y cómo la gente también te ve, ¿no? No es lo mismo llegar con un profesional de la salud a que te atienda y lo ves llorando y tú vas con una problemática y pues, o sea, ¿cómo le das un trato a esa persona, ¿no? Entonces sí depende muchísimo tu autoestima. O que tú te sientas, no sé, que tú te sientas muy bien, tengas tu autoestima muy en alto y sepas lo que vales, sepas lo que eres y llega alguien más y te dice es que tú no sirves o tú no vales o tú, no sé, te denigra, ¿no? Pero tú sabes lo que vales y sabes lo que tienes y sabes lo que eres y eso no te va a afectar. Eso es tener una autoestima estable, creo yo, estar bien emocionalmente. Sé que somos personas y que seres humanos y que esto va a fluctuar un poquito, ¿no? Claro. Y bueno, como dices, hay veces que estamos en una situación de depresión y a veces tratamos de vernos mejor para ocultar esa depresión. Exacto. O hay veces que en donde se ve reflejado cómo me siento en esta depresión y cómo lo reflejo a través de cómo me arreglo o cómo proyecto, ¿no? En mi forma de verme, de vestirme, ¿no? Te platico, ahora en la pandemia pasa una situación muy interesante en donde mucha gente empezó a experimentar estos síntomas de depresión precisamente por el aislamiento, ¿no? No salían, los horarios cambiaron, la rutina. Había gente que decía, es que ¿para qué me baño? ¿Para qué me baño si no voy a salir, si no voy a trabajar, si nadie me va a ver? Y entonces la gente anímicamente empezó a irse para abajo y las recomendaciones como para salir de esto es, no importa, tú arréglate como si te fueras a trabajar, te vas a bañar, te vas a poner guapo, guapa, no sé, y ponte a hacer algo que sea para ti, ¿no? O sea, que no solamente es arreglarse para los demás, para las demás, sino estas situaciones o estas rutinas nos ayudan y de alguna manera impactan nuestro estado emocional, ¿no? Como mencionas, y que también es la experiencia que nos compartes. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo consideras que contexto o entorno en el que vivimos, ahorita mencionamos la violencia, pero además de la violencia, ¿qué otras situaciones o las críticas pudieran influir en tener una autoestima adecuada? Ok, bueno, creo yo que es más bien nuestro autoconocimiento, ¿no? Lo que veíamos antes, ¿verdad? Porque independientemente de las críticas que tengan, si yo tengo un muy buen autoconocimiento de mí mismo y sé lo que yo tengo, pues creo que no pudiera afectarnos tanto de cierta manera lo que las demás personas sepan, ¿no? O como diría ahí frase de mi abuela, ¿no? Que se te resbale, ¿sí? Uh-huh. Entonces creo yo que el tener un empoderamiento de lo que tú sabes o de lo que tú eres, eso nos va a ayudar bastante porque sí influye muchísimo. Somos personas que estamos en comunidad, o sea, siempre no estamos, no nacimos como para estar aislados, siempre estamos en
en un conjunto de personas. Y sí influye mucho con el tipo de personas con el que te juntes, ¿ok? Eso también influye mucho el cómo me veo también, sí, porque Claro. también mi presentación va a depender de cómo me traten lamentablemente, ¿no? Todavía seguimos con esa ideología, ¿no? Como me veo, o como me ven, perdón, me van a tratar. Entonces, si yo me veo, aunque no seas un delincuente, ¿no? Pero si yo me veo con unas fachas de que parece que, ay, viene esa persona y la veo medio rara, a lo mejor me va a asaltar, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues así estamos en la sociedad. Pero, pues también tener mi autoestima alto para poder yo, saber que, pues, lo que diga la otra persona no me va a afectar, ¿no? Entonces, creo yo que ahí debería. Claro, y como mencionan, ¿no? Ese contexto es bien importante, ¿no? Cuántas veces con quien nos juntamos, nos relacionamos, a lo mejor yo tengo y también impacta en nuestra seguridad, nuestras decisiones. A lo mejor yo tengo un sueño, ¿no? Estudiar algo o emprender un negocio de algo, pero si luego la gente a nuestro alrededor nos dice, no, ¿para qué lo haces? Nos empieza a criticar, o empieza estos comentarios pesimistas también influyen, empieza a afectar nuestra seguridad para tomar decisiones, ¿no? Como el tema de la violencia. ¿Cuántas veces, si una persona me dice muchas veces algo, me critica, terminamos creyéndonos y de alguna manera se empieza a ver reflejado en nuestra autoimagen y esta autoestima, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo tú consideras, tú que ya tienes algunos años dedicándote al tema de la belleza, de la parte de imagen, cómo beneficia el autocuidado físico en nuestra imagen, ¿no? Tú, cuando salen las personas de alguno de los servicios que brindas, ¿qué es lo que te han comentado o desde tu experiencia que te dicen, oye, yo me doy cuenta que al momento de estar yéndome a hacer un facial, a hacer un cambio de imagen, ¿de qué manera crees que pueda impactar? Ok, bueno, ahorita lo voy a ejemplificar, por ejemplo, en que la mayoría de nosotros, y más si ya tenemos una familia, ¿no? Si tenemos hijos, ya los dejamos nosotros como en segundo plano. Ya es como que los hijos, ¿no? Escuela, actividades extracurriculares, etcétera, ¿no? Y nos olvidamos de la parte de nosotros y nuestro autocuidado y no nos damos ese tiempecito. Vivimos en frontera. Es una ciudad en la cual estamos a prisa, ¿ok? Yo ahorita tengo muchísimas ocupaciones y digo, a pesar que me dedico a eso, es mi momento cuando yo atiendo a algún servicio. Es como que mi momento de relajación porque no tengo yo tiempo para ir a hacerme uno, ¿no? Lamentablemente. Pero sí hay que darnos ese espacio porque nos hace sentir bien. Y como te mencionaba al principio, o sea, yo les estimulo sus 5 sentidos. Entonces, desde el momento en que llegan una teína, un chocolatito para despertar ahí su sentido, la musicoterapia, la aromaterapia, el relajarse, el que esa hora que van a estar conmigo es una hora para dedicarse ellos al sí, ¿no? Con los tratamientos para reducción de tallas, moldeamiento, etcétera, o sea, desde cuando mido al principio y al final, ¿no? Cuando termino la terapia, y son de 3 a 5 centímetros que disminuyen. Obviamente, ¿cómo te hace sentir? ¡Wow! Te sientes con el autoestima, todo lo que da, ¿no? Y luego ya te estimulé todos los sentidos, ya te vas así como que, wow, o sea, es algo genial. Es mi momento en el cual solo me estoy dedicando a mí, ¿ok? Porque ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo que soy mamá ahorita mamá soltera, que estoy al cuidado de mis hijos casi los 7 días de la semana. Entonces es despertar y levántate y vamos a la escuela, vamos a esto, vamos a lo... O sea, ya estás pensando en lo que vas a hacer, ¿no? Claro. Y qué vas a hacer el día siguiente. Vivimos así como que a prisa y nos dejamos a un lado esa parte de disfrutar el momento y disfrutar y relajarnos. Por eso tenemos ahí un estrés al 1000, ¿no? Y cuando te dedicas ese tiempo para ti, digo que es así como que relajadísimo. O sea, es hacer una pausa de ese estrés y se van muy contentos las personas que vienen a tomar la terapia. Y bueno, es vivir la experiencia, ¿no? Vivir la experiencia. Y ver cómo me siento después de uno de estas
recibir estos servicios, ¿no? Y fíjate, ahorita que mencionas esto del egoísmo, ¿no? Es un tema que luego en nuestra sociedad, nuestra cultura mexicana, lo escuchamos mucho, sobre todo como en las mujeres, ¿no? Esta parte de decir, no seas egoísta, primero tienes que ver por los hijos, las hijas, la familia, el esposo, no sé, ¿verdad? Y al último, a ti, ¿no? Y entonces nos vamos dejando como última opción, como no soy prioridad, ¿no? Y me voy dejando, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y creo que es un tema más que les toca reflexionar a las mujeres, decir, no es ser egoísta, ir a hacerme un facial, no es ser egoísta, ir a hacerme un cambio de look, a darme masajes. Primero necesito verme y también ver a los demás. Yo les pongo un ejemplo, ¿no? En terapia, es como cuando nos dicen en el avión, ¿no? A ver, cuando vamos en el avión y bajan las mascarillas porque falta oxígeno, primero tiene que ponerse la mascarilla a la persona adulta y después vamos a tener la fuerza para poner la mascarilla al menor de edad, si vamos acompañados de un menor de edad, ¿no? Entonces, así pasa en la vida, ¿no? Es como primero decir, a ver, ¿qué necesito para fortalecerme? ¿Es un facial? ¿Es un corte de cabello? ¿Es ir a hacerme las uñas? ¿Es qué? Para después tener esa fortaleza para lo que viene. Porque como dices tú, tenemos muchísimos roles en muy poco tiempo, como desarrollarlos y no verlo como ser egoísta, sino como una prioridad también, ¿no? Ok, creo yo que no es tanto, sí, la mayoría de la gente dice, es que eres egoísta, ¿no? Creo yo que no es ser egoísta como lo mencionas, o sea, si yo no estoy bien, si yo no me siento bien, ¿cómo lo voy a transmitir a las otras personas? Porque lo transmites, ¿ok? Yo, por ejemplo, cuando hago las terapias, yo tengo mucho contacto, obviamente, con la piel del paciente, ¿sí? Y no sé si crean en estas cuestiones, pero somos seres humanos, somos seres que somos energía, ¿ok? Entonces, si yo vengo estresada, vengo enojada, vengo deprimida, vengo, no sé, con miles de problemáticas, todo eso lo siente mi cliente, ¿no? Entonces, al momento que yo empiezo a tocar, todo eso lo voy a transmitir. Pero también, cuando el paciente llega, ¿ok? Y si el paciente llega y viene con una depresión, viene con problemáticas, también yo lo siento. Entonces, mi labor es transmitir o sacar ese tipo de tensión que tiene el paciente para poder yo emanarle mi energía positiva, ¿ok? Entonces, y sí, efectivamente, si yo no estoy bien, no lo voy a poder transmitir a mis hijos. Si yo no tengo salud, o sea, ¿cómo voy a cuidar la salud de mis hijos? Si yo no tengo, no sé, estabilidad emocional, ¿cómo le voy a dar la estabilidad emocional a mis hijos? Lamentablemente, cuando sufrí la depresión tan fuerte, que fue también en momentos de pandemia, para mí fue muy complicado porque pues fue depresión postparto, fue pandemia, estaba sola con mis hijos. Para mí se me complicaba hasta poder ir por un galón de leche a la tienda porque no te dejaban entrar con niños, ¿no? Yo tenía a mi bebé recién nacida, yo estaba sola con mis 2 hijos, como acaba de dar a luz a mi bebé, pues sí me mandaron a mi casita por 6 mesecitos y luego ya regresar. Entonces, sí, si yo no estaba bien en ese momento, ellos no iban a estar bien. Creo yo que ser egoísta sería si dejo en segundo, o sea, si yo me doy todo el lujo, ¿sí? Y a mis hijos sí los traigo sin tenis, ¿no? O sea, a mis hijos los traigo sin ropa, a mis hijos no les doy comida. Yo creo que ahí sería ya entrar en el egoísmo, ¿no? Pero si yo les estoy proporcionando todo a ellos, o a mi familia, a mi casa, en mi trabajo, y me estoy dando un tiempecito para mí misma, creo que ahí no estaríamos hablando de ser egoístas. Claro. ¿Okay? Entonces, y ahorita que te escucho, fíjate, ¿cómo podemos transmitir todo eso inclusive antes de que nace un hijo o una hija, ¿no? Y platícanos un poquito los beneficios, porque sé que uno de los servicios que das es los masajes prenatales, ¿no? Y entonces, ¿cómo todo influye? O sea, no solamente desde que nace, desde antes de nacer un hijo o una hija, podemos transmitirle una energía, un amor incondicional, esa estimulación que ayuda. O sea, se ha comprobado que ayuda esta preparación antes de nacer. ¿Qué nos cuentas de esto? Que me imagino que hace una experiencia. Sí, déjame te platico un poquito y aquí voy a hacer otra vez un poquito de paréntesis y voy a hablar un poquito de mi experiencia. Como vuelvo a repetir, mi depresión fue desde que yo estaba embarazada.
por problemáticas familiares y tuve una depresión muy, muy fuerte. Y ahorita me doy cuenta, aquí les comparto a todos ustedes que Oscar llegó a mi vida, ahorita que ya siento que ya salí de todo eso, ¿verdad? Y algo bien bonito, cuando yo estaba embarazada yo tomé terapia, ¿sí? De miles terapias, no sé si ustedes han escuchado hablar de, y si crean, pero a mí me ayudó bastante, ¿no? Terapia holística, terapia angelical, terapia de Reiki, terapia de todas las terapias habidas y por haber, ¿no? Porque yo me sentía muy mal, o sea, yo estaba mal, era todo el día llorar y llorar y llorar. Durante mi embarazo, mi hija, la pobrecita, mi niña, yo recuerdo que todos los días trabajo en el sector salud, todos los días llegaba al médico y le decía a mis compañeros, revísame a mi bebé porque no se mueve, o sea, yo toda asustada porque pues de lo mal que me sentía, yo no sentía moverse a mi bebé. Y después entiendo que, pues obviamente todo lo que yo siente, pues lo transmites al bebé, entonces mi bebé estaba deprimida, ¿ok? Entonces, dentro de estas terapias conozco a una prima de Oscar que empezó a darme terapia de manera a distancia y fue de las personas que me empezó a ayudar muchísimo. Ella llegó a mi vida cuando yo estaba muy mal y ahorita llega a mi vida Oscar, ¿no? Entonces, y pues son primos, así que creo yo que Diosito nos pone a las personas correctas en el momento adecuado. Y por alguna situación tuve que haber conocido a Eddie, ¿no? Porque en algún momento llegaste tú también a mi vida y eso me ayudó bastante. A mi hija le afectó un poquito la depresión que yo tuve en el embarazo porque cuando ella nace me da depresión posparto y que no se lo deseo a nadie. Pero cuando la niña está así dormida, o sea, de repente lloraba, estaba sollozando, ¿no? Entonces, pues era por todas las energías o todos los sentimientos que yo tuve durante el embarazo y pues sí se transmite eso. Entonces, aparte de todas las dolencias que tenemos en el embarazo, ¿no? De que se nos hinchan las piernas, del dolor en la cintura, etcétera, ¿no? En las articulaciones y todo el insomnio que nos provoca. Entonces, dentro de mis servicios ofrezco el masaje prenatal y también ahí consiento un poquito a la mamá, pero acuérdense que si la mamá está bien, pues obviamente el bebé va a estar bien. Entonces relajamos ahí a ambos, hacemos un pequeño vínculo ahí emocional, tanto la mujer embarazada como a su producto, y esto les va a ayudar. Yo también antes de que naciera mi bebé, 2 semanas antes, tuve una terapia ahí, un poquito para que no sufriera ella al momento del parto, para relajar un poquito el trauma del nacimiento, porque todos sabemos que nuestro primer trauma es cuando nacemos, ¿ok? Que estamos en un ambiente, pues es nuestro mundo, el lugar cálido, ahí tengo todo, ¿no? Ahí hago pipí, ahí hago todas mis necesidades dentro del vientre de la mamá, como mi comidita, se me antoja algo, nomás jalo ahí el cordoncito umbilical y ya mi mami me da lo que se me antoja. Entonces me sacan a un mundo que es desconocido totalmente y es el primer, yo creo que como psicólogo no me vas a dejar mentir, que se conoce que es el primer trauma, ¿no? Porque nos quitan de ese ambiente que es para nosotros nuestro mundo. Claro. Entonces ahorita yo lo comparo con lo que yo pasé en mi depresión. Me sacaron de mi mundo bonito, maravilloso de princesa de hadas, ¿no? Me sacan de ese mundo y me ponen en un mundo que, caray, ¿qué pasa aquí, no? No es lo que yo conocía, no es lo que yo creía, no son las personas que yo conocía, ¿no? Entonces, es ahí un poquito también a consentir al bebé y a la mamá. Entonces, ahí como comercial, claro, son uno de los servicios que ofrecemos. Claro, y empezar desde este proceso de embarazo que lo podemos vivir de una mejor manera y con todo este amor que podemos transmitir. Exacto. A los hijos e hijas. Y fíjate, hay también muchas creencias limitantes, el tema de la edad, el tema del género, que si lo facial, los masajes y esto del autocuidado, de imagen.
como que se ha ido más hacia las mujeres, pero qué tan importante es empezar a quitar estas creencias de decir, a ver, el autocuidado es para hombres y mujeres, ¿no? Exacto. Y no hay una edad, porque también hay estas creencias limitantes de decir, bueno, cuando tenga cierta edad voy a empezar con faciales, con tratamientos de sanidad, cuando dices, espérame, no, la piel se tiene que, empieza a reproducirse ese colágeno de cierta edad. Entonces, ¿cómo logramos combatir esas creencias que luego nos limita a buscar estos espacios? Ok, tenemos tratamientos para hombres también. Todos tenemos piel, todos comemos, todos nos hidratamos y dependiendo, han escuchado la frase decir que lo que como es lo que yo soy, ¿no? Entonces, muchas veces nuestros hábitos alimenticios influyen un poquito en la cuestión de mi piel, ¿no? Entonces, si no tomamos agua, y tomamos refresco, tomamos cerveza o etcétera, pues obviamente me va a dañar un poquito. Y no nada más la alimentación. Vivimos en una ciudad que somos millones de personas, 1 millón y no sé cuántas ahorita, pero hay mucha contaminación, entonces el polvo, el humo, todo eso nos afecta a nuestra piel. ¿Ok? Entonces, tanto hombres como mujeres se influye un poquito ahí en cómo va a estar mi piel, ¿no? Obviamente todo es de adentro hacia afuera. Lo que yo me alimente, lo que yo consuma, lo que yo, mis hábitos que tenga, obviamente se van a reflejar, ¿no? Mi sueño, ¿ok? Entonces, tanto hombres como mujeres se ven afectados y ahí, obviamente, pues no es lo mismo la piel de hecho, ni de las mujeres, ¿no? O sea, por eso tenemos que hacer una valoración para verificar qué tipo de tratamiento se le puede ofrecer al cliente y ver qué es lo que le vamos a ofrecer. Tanto de género, hábitos alimenticios, antecedentes de enfermedades, etcétera, ¿no? Y en cuanto a los tratamientos faciales, se pueden empezar a tratar a partir de la adolescencia, que es cuando empezamos a sufrir, por ejemplo, con problemas de acné, ¿no? Claro. O cuando ya empezamos, por ejemplo, las mujeres, ¿no? A empezar a maquillarnos, ¿ok? Que tenemos que tener un autocuidado de la limpieza facial desde temprana edad para evitar que en un futuro vayamos a tener pues, líneas de expresión a muy temprana edad, ¿no? Por ejemplo, lo vemos en las artistas, ¿no? Que son las que... caray, Maribel Guardia, ¿no? Tiene, no sé cuántos años tiene, miles, ¿cierto? Pero se ve bien joven, o sea, no se le ve ni una arruga, pero también así gasta en sus tratamientos o en su limpieza. Muchas veces a nosotros por la flojera, porque me ha pasado, ¿no? Que llegas ya súper cansado y ni siquiera te quitas el maquillaje. Entonces, todo eso está obstruyendo el poro. En la noche es cuando todo mi cuerpo se empieza a regenerar. Entonces, sí es importante la limpieza, el acostarnos sin maquillaje, el tener una rutina del cuidado, del darle hidratación. Después de los 35 años, nuestro cuerpo ya no produce colágeno. Entonces, ahí es cuando empezamos a tener problemas de líneas de expresión. Ya no dormimos igual, entonces las ojeritas y toda esa cuestión. Entonces, todo esto es de todos, hombres y mujeres. Claro, qué tan importante es quitarnos esas ideas, ¿no? Exacto. Que todo esto es un autocuidado y es de alguna manera para pues, seguir fortaleciendo nuestra seguridad, pero también nuestra autoestima. Y bueno, para cerrar el episodio, Grisela, me gustaría que nos pudieras compartir alguna recomendación, algo que nos pudieras decir en relación a la importancia de trabajar el aspecto físico para poder potencializar nuestra autoestima de adentro hacia afuera. ¿Qué nos podrías decir como a manera de conclusión, de recomendación, para que sea una prioridad el tema de ir a buscar estas valoraciones, ir con un especialista que nos diga a ver cómo andamos y qué nos sirve para poder atenderlo? Si no te sientes bien contigo mismo, es el momento ideal en hacer una modificación. ¿Ok? Y no creas lo que la demás gente piensa de ti. Obviamente influye muchísimo, pero hay que empezar a trabajar en nuestro autoconocimiento, ¿sí? Entonces, si hay una frase que digo siempre en mis grupos también, si no te gusta tu vida como está ahorita, cámbialo, haz algo por cambiarlo, ¿ok? Nunca es demasiado tarde. Hay veces que tengo pacientes ya adultos mayores que dicen, no, es que ya para qué, todavía estás vivo, todavía puedes hacer un cambio en tu vida, ¿ok? Obviamente si yo me veo en el espejo, yo me veo muy bien,
todo va a fluir de manera buena para ti, ¿ok? Y no creas lo que te digan, ¿no? Muchas veces nos quieren, si tú te sientes muy bien contigo mismo y hay personas que no te dan consejos malos o te dicen que no lo vas a lograr o te quieren hacer menos, no lo crees, ¿ok? Pero sí hay que consentirnos un poquito también, hay que empoderarnos en lo que nosotros somos, lo que nosotros creemos, hacia dónde vamos, ¿ok? Si yo tengo un sueño, es el momento ideal, nunca va a ser tarde para lograrlo, ¿ok? Va a llegar un momento y todo llega a su momento ideal, así que nunca es demasiado tarde. Claro, creo que es bien importante esto, acá como lo mencionas, ¿no? Darnos ese permiso de consentirnos, de atendernos y sobre todo identificar qué necesito para poder buscar estos espacios, ¿no? Entonces, pues vamos a ir cerrando con una dinámica. No sé si te comenté, tenemos una dinámica que viene de la maestría emocional. Es una dinámica que está saliendo mucho en redes sociales. Tiene por objetivo incrementar nuestra inteligencia emocional, crear conexión para conocer temas como invitada de este episodio. Y bueno, consiste en tomar un dado y de acuerdo al color que te sale, es contestar una pregunta, ahora sí, una pregunta personal, ¿no? Hay diferentes categorías que son relaciones, aspiración, introspección, confesiones y bueno, creo que serían todos, y unión. Entonces, vamos a ver qué color te sale. Si usted se agarra el dado. ¿Qué color es? Rosita. Muy bien. Entonces, te salió el tema de unión. Si quieres tomar uno donde gustes y me pasa la tarjeta. Muy bien. La pregunta, Griselda, dice: ¿qué es lo que más te gustaba del lugar en el que creciste? ¿Recuerdas ese lugar en el que creciste? ¿Qué era lo que más te gustaba? Sí. Bueno, híjole, crecí en la casa de mis bisabuelos y recuerdo que es un terreno muy grande y en aquel entonces mis bisabuelos tenían muchos árboles frutales. Había de todo, así que si se te antojaba una manzana, ibas al patio y agarrabas una manzana. Se te antojaba un durazno, ibas y agarras un durazno. Tenían de todo sabidos y por haber. Había uvas, granadas, manzanas, muchas frutas. Y creo que eso es lo que extraño. Salías y olías a naturaleza, ¿no? Entonces estaba muy, muy, muy padre. Lamentablemente ya no queda nada de esos árboles frutales, ¿verdad? Pero eso es lo que recuerdo de la infancia. Muchas gracias por compartirnos esto personal. ¿Y dónde te podemos contactar para seguirte, para agendar una de las citas? No sé si nos quieres compartir así a grandes rasgos los servicios que estás ofreciendo aquí en CISAP. Ok, ahorita estamos en CISAP 4, estamos ubicados aquí y tengo una página aparte donde vienen ahí los servicios que se llama Nachira Fast Beauty y ahí me pueden seguir y ofrecemos pues todo lo que son masajes para reducción, relajantes. Ofrezco todo lo que es aparatología como cavitación, radiofrecuencia, lipoláser, gimnasia pasiva, limpiezas faciales de todo tipo, tratamientos capilares y lo que son uñas, BB Glow, etcétera. Todo este tipo de servicios me pueden seguir ahí en caso de que quieran alguno de estos. Y les vuelvo a repetir, en todos estos pues despertamos los 5 sentidos de cada paciente y ¿Necesitas algún teléfono o todo esto? Sí, puede ser, me pueden mandar un mensajito por WhatsApp. Les pido por favor que sea por WhatsApp porque hay veces que
Se me dificulta un poquito contestar las llamadas por las múltiples actividades que tengo, pero ahí por mensajito, ahí yo les contesto en cuanto esté disponible. Y es el 656-224-7680. ¿Ok? Ahorita por el mes de mayo tenemos una pequeña promoción en todo lo que es aparatología. Tenemos al 2x1. Y todos los tratamientos que contraten, todos los servicios, en todos y cada uno de ellos se llevan un pequeño obsequio por ser el mes de mayo. ¿Okay? Qué genial, muchas gracias por compartirnos. Y bueno, yo creo que aquí la invitación es escríbanle, comenten la situación y bueno, ya con toda esta información, pues Griselda les puede decir qué tratamiento es el más adecuado, qué les puede funcionar más, porque entre tantos, a lo mejor es un buen momento para definir cuál es el que toca, cuál es el que sigue. Entonces, muchas gracias por compartirnos y estoy muy seguro que bueno, va a haber mucha gente interesada en este servicio porque esto impacta como en nuestra salud emocional y en nuestra autoestima. Y bueno, como mencionas, estamos ahorita aquí en CISAP 4, el 14 de abril iniciamos con la apertura de esta sucursal, estamos muy contentos y muy contentas porque estamos ampliando los servicios y bueno, quiero aprovechar el momento para cerrar agradeciendo al equipo, ¿no?, del Centro Integral para la Salud y Atención Psicológica CISAP, invitándoles a seguir nuestras redes sociales en donde estamos de esa manera, bueno, hay varios profesionistas que brindan servicios de salud integral, psicólogos, psicólogas, terapeutas, estilistas, masajistas, médico, abogada y trabajadora social. Bueno, si les interesó el podcast, síganos en Instagram, Spotify y YouTube. Estamos como Netas al Aire con Oscar Meléndez y califiquen qué les pareció el episodio, ya que su opinión es muy importante. Y pues muchas gracias, Griselda. Gracias por ser parte de este equipo. Gracias por aventarte a esta experiencia y seguir contribuyendo a la comunidad en el tema de la salud. Yo, desde el poco tiempo, como dices tú, algo pasa que coincidimos, ¿no? Y me da mucho gusto porque siento que te conozco de años. Y me agrada mucho esta manera en la cual inicias y te integras, ¿no? Desde esta manera siempre de dar ese extra, de ver en qué apoyar, este dinamismo, ¿no? Y esta energía es algo que yo te reconozco y que me siento muy contento de que estemos coincidiendo en este espacio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. También estoy muy afortunada de haberte conocido y que llegaste justo en el momento indicado. Entonces, todo pasa cuando tiene que pasar. Claro. ¿Sí? Y bueno, pues aquí vamos a seguir viéndonos y nos despedimos y nos vemos en el siguiente episodio de Netas al Aire.